Nadie jamás olvidó lo que Edgar Cayce dijo cuando despertó de aquella lectura. Estaba pálido, como si acabara de ver algo que no debía ser visto. Las palabras que murmuró fueron anotadas a toda prisa, pero por mucho tiempo quedaron encerradas, literalmente, en una caja fuerte de madera, junto a otras revelaciones que él consideraba demasiado pronto para que el mundo las escuchara. En una de esas lecturas, Cayce habló sobre lo que realmente sucede con el alma tras la muerte, no con metáforas o doctrinas religiosas, sino con una claridad perturbadora. Él vio y describió el momento exacto en que el alma deja el cuerpo, atraviesa los planos y reencuentra verdades olvidadas. ¿Por qué dudó en divulgar esto? Tal vez porque esa verdad removía demasiado aquello que fuimos condicionados a creer, o tal vez porque él sabía que solo ahora el mundo estaría listo para escuchar. Él vio esto décadas antes de los relatos modernos de SMs, antes de las descripciones clínicas de experiencias fuera del cuerpo y mucho antes de que la ciencia osara estudiar lo que sucede después del último latido cardíaco. Cayce describió un despertar inmediato, un momento en que el alma se ve fuera del cuerpo físico, pero aún conectada a él por un hilo sutil de energía. En ese pasaje, él afirma que muchos se rehúsan a aceptar la muerte y permanecen por un tiempo confundidos, intentando interactuar con los vivos. Pero después, algo mayor sucede. Una fuerza luminosa atrae el alma hacia un plano superior, donde es recibida por seres que Cayce llamó inteligencias divinas. No son ángeles en el sentido religioso, sino conciencias avanzadas, capaces de transmitir paz, comprensión y memoria. Es en ese momento que el alma comienza a recordar quién realmente es. Esa lectura fue mantenida en secreto por años. Solo algunos pocos familiares y estudiosos cercanos tuvieron acceso a las palabras originales dictadas por Cayce en trance. Y muchos de ellos relataron que se estremecieron al oír la voz de él cambiar de tono, como si otra presencia hablara a través de él. Cuando Cayce describió la transición del alma, usó un término casi prohibido para la época: liberación consciente. Dijo que la muerte no es un fin, sino una expansión inmediata de la conciencia, que todo sufrimiento físico desaparece en segundos, y lo que sobra es un sentimiento profundo de alivio y reencuentro. Eso sacudió incluso a sus seguidores más fieles. Y tal vez por eso estás aquí ahora, escuchando esto, porque hay verdades que solo tocan a quien está preparado para recibirlas. Continúa conmigo. Lo que viene a continuación es aún más poderoso. Durante esa jornada espiritual, Cayce reveló que cada alma pasa por 7 esferas de conciencia tras la muerte. Él comparaba esas esferas a salas iluminadas, donde partes olvidadas de nuestra existencia son reveladas. En la primera, revemos toda la vida en cuestión de segundos, sintiendo no solo lo que hicimos, sino lo que causamos en los otros. En la segunda, encontramos personas queridas que partieron antes que nosotros, pero él advirtió: ni todos consiguen reconocer esos reencuentros de inmediato, pues muchos aún están presos al ego terrenal. En la tercera, el alma comienza a recordar sus otras vidas, y es ahí que el proceso de curación comienza. Cayce decía que esa recordación es como la revelación de un secreto que siempre estuvo con nosotros, pero que solo ahora conseguimos aceptar con serenidad y propósito. Pocos saben de esto, pero Cayce dijo que ese proceso no es solo espiritual, es también energético. Tras dejar el cuerpo, el alma continúa vibrando en frecuencias específicas, determinadas por su estado de conciencia en la hora de la muerte, y es eso lo que define cuál esfera ella accederá primero. Un alma en paz tiende a ser conducida con más ligereza. Ya aquellas que parten con miedo, rabia o apego excesivo pueden demorar más en atravesar. Por eso, él insistía tanto en la importancia de preparar el espíritu aún en vida. Según él, el momento de la muerte es un espejo. Revela quiénes somos de verdad, sin máscaras, sin justificativas. Y ese reflejo es el primer paso para lo que vendrá después. Lo más impresionante en las palabras de Cayce
es la manera como él describe el reencuentro del alma con su esencia original. Él decía que tras atravesar las primeras esferas, el alma llega a un punto de silencio absoluto. No hay sonido, ni tiempo, ni forma, apenas una presencia. Una conciencia tan vasta y amorosa que muchas almas lloran al sentirla, no de tristeza, sino de recordación. Kayse llamaba ese momento el abrazo del Creador. Y aunque nunca haya usado un lenguaje doctrinario, afirmaba que en ese instante el alma se recuerda de su origen divino, de su misión y de la razón por la cual escogió encarnar. Según él, ese es el verdadero nacimiento. Todo lo que vivimos en la tierra es apenas preparación para ese retorno. Kayse también habló sobre la elección de la reencarnación. Dijo que ninguna alma es forzada a volver. Cada una escoge con plena conciencia retornar al plano físico cuando percibe que aún hay lecciones a ser aprendidas o acciones a ser corregidas. En sus palabras, el alma retorna no como punición, sino como oportunidad. Y agregó que muchas almas, al percibir los efectos de sus actos pasados, piden para reencarnar en condiciones específicas para evolucionar, reparar y crecer. Eso cambia completamente la visión que muchos tienen sobre destino y sufrimiento. Según Kayse, somos autores de nuestras historias, incluso cuando no recordamos haberlas escrito. Y la vida, por más dura que parezca, es siempre una elección del alma en dirección a la luz. En una de sus lecturas más tocantes, Kayse relató el caso de un hombre que había perdido la fe tras la muerte trágica de su esposa. Él buscó a Kayse no por respuestas espirituales, sino por desesperación. Durante la lectura, Kayse entró en trance y comenzó a describir una presencia femenina al lado del hombre, con detalles tan íntimos que el viudo se derrumbó. Kayse dijo que la esposa no había partido, apenas cambiado de plano, y más, que ella continuaba acompañando al marido, intentando confortarlo, pero su dolor era como un muro entre los dos. Ella solo podrá tocarte cuando tú permitas el amor de ella nuevamente, dijo Kayse. Esa lectura nunca fue publicada en los periódicos de la época. Era demasiado íntima, pero quedó registrada en los archivos privados como una prueba de aquello que Kayse más creía, que el amor verdadero atraviesa dimensiones. Otra revelación que muchos desconocen es sobre el tiempo en el plano espiritual. Kayse decía que el tiempo, como lo conocemos, simplemente no existe del otro lado. El alma puede vivir en minutos, el equivalente a siglos de comprensión. Eso explica por qué algunas almas vuelven rápidamente a la tierra, mientras otras permanecen por largos períodos en planos superiores. No hay prisa, no hay reloj, apenas un ritmo interno, guiado por la sabiduría de la propia conciencia. Para Kayse, el alma solo retorna cuando está lista, y cuando no lo está, permanece en aprendizaje, cercada por otros seres en evolución. Él describía ese lugar como una escuela de luz, donde no hay punición, apenas claridad. Una claridad que, según él, es el mayor regalo que podemos recibir tras dejar el cuerpo. Por más reveladoras que esas lecturas sean, Kayse siempre alertaba que ninguna verdad espiritual puede ser impuesta. Ella debe ser sentida, vivida, experimentada por cada ser. Por eso él compartía sus visiones con un profundo respeto, casi como un susurro. Él sabía que algunas almas oirían con el corazón abierto, mientras otras necesitarían de más tiempo para acoger todo eso. Pero él también decía, el alma reconoce la verdad cuando la escucha, incluso si la mente la rechaza al comienzo. Y tal vez sea eso lo que esté sucediendo contigo ahora. Algo dentro de ti sabe que ese mensaje no es solo un contenido, es un llamado, un recordatorio de quién eres y de dónde vienes. Entre los mensajes más impactantes de Kayse está el que trata de los llamados portales vibracionales. Según él, en ciertos momentos del año, como en los solsticios y equinoccios, hay una apertura natural entre los planos físico y espiritual. En esas épocas, dijo Kayse, la comunicación entre los mundos se torna más nítida, y muchas personas relatan sueños vívidos, sensaciones de déjà vu o presentimientos intensos.
Él afirmaba que en esos períodos las almas desencarnadas pueden aproximarse más fácilmente, no para asombrar, sino para guiar. Esos portales, según Kayse, son parte de un engranaje cósmico que conecta todos los mundos. Y entender eso no es misticismo, es parte de nuestro despertar. Él creía que cada ser humano tiene capacidad de acceder a esas dimensiones. Basta silenciar, oír y sentir. Kayse decía que el miedo a la muerte es el mayor obstáculo del alma. No porque la muerte sea terrible, sino porque el miedo nos aleja de la verdad. Durante una de sus lecturas más simbólicas, él contó que vio un alma desprendiéndose con dificultad, agarrada a la imagen de un Dios punitivo, temiendo juicio eterno. Cuando finalmente atravesó el umbral, percibió que había apenas luz, comprensión y un amor incondicional que disolvió todos los temores. El infierno, decía Kayse, es el estado mental que creamos cuando nos alejamos de nuestra esencia divina. Para él, la verdadera punición nunca viene de fuera, sino del olvido de quienes somos. Por eso su misión era simple pero profunda: ayudar a las almas a recordarse. En sus visiones, Kayse también habló de los registros del alma, conocidos por muchos como los registros akáshicos. Él describió esos registros como una biblioteca vibracional donde cada pensamiento, sentimiento y acción quedan grabados. Al morir, el alma tiene acceso directo a ese archivo, no como castigo, sino como revelación. Es a través de esos registros que el alma comprende el impacto de sus elecciones y decide lo que necesita vivir en vidas futuras. Kayse decía que todo lo que hacemos deja una impresión en el tiempo, pero que nada es definitivo. Cada error, cada dolor, cada sombra puede ser transformada. El libre albedrío para él era una ley sagrada, y el destino un libro que el alma escribe página por página a cada encarnación. Un punto tocante en sus lecturas es la relación entre perdón y evolución espiritual. Kayse afirmaba que muchas almas permanecen presas tras la muerte no por ser malas, sino por cargar rencores profundos. El perdón, según él, es un puente vibracional que permite al alma seguir adelante. Perdonar no es olvidar, decía, es liberarse a sí mismo de la prisión del resentimiento. Él relató casos de personas que, al morir, se vieron cercadas por escenas de conflicto no resuelto, y solo consiguieron avanzar espiritualmente tras una revisión amorosa de esos episodios, pidiendo y ofreciendo perdón. Para Kayse, perdonar en vida es uno de los mayores actos de preparación para el más allá. Es como limpiar el equipaje antes de un largo viaje. El alma sigue más ligera. Y cuando era cuestionado sobre lo que sucede con las almas que partieron de forma repentina o trágica, Kayse respondió con una serenidad desarmante: ninguna alma se pierde. Apenas lleva más tiempo para comprender. Él explicó que esas almas pueden, a veces, permanecer más tiempo en los planos intermedios intentando entender lo que sucedió, pero son siempre amparadas por conciencias superiores, nunca abandonadas. Él decía que existe una especie de hospital del alma en esos planos, un lugar donde el espíritu es acogido, curado y preparado para el próximo paso. Al saber de esto, muchos encontraban consuelo, porque Kayse no hablaba de dogmas, hablaba de amor. Un amor que atraviesa el tiempo, el dolor e incluso la muerte. Muchos preguntaban a Kayse sobre lo que sucede con los niños que parten pronto. Con la voz embargada, él decía que esas almas son, muchas veces, más antiguas de lo que imaginamos. Ellas vienen con misiones breves pero intensas, a veces para despertar amor, compasión o transformación en quien se queda. Kayse relató que esas almas son rápidamente acogidas y que hay esferas espirituales especialmente preparadas para el cuidado y evolución de esos pequeños seres. Allá, ellas reciben amor, orientación y, si lo desean, pueden reencarnar rápidamente. Ninguna alma es pequeña, decía él, y ningún tiempo de vida es desperdiciado. Esa visión traía consuelo a padres y madres devastados por la pérdida, ofreciendo un entendimiento más amplio, donde cada vida tiene un propósito
incluso si breve a los ojos humanos. Otra revelación poderosa de Kayse fue sobre los encuentros que tendremos tras la muerte. Según él, reencontramos no solo entes queridos, sino también almas con quienes tuvimos lazos profundos en otras vidas, amigos, amores e incluso desafectos. Pero en esos reencuentros, la vibración es diferente. Todo es comprendido con empatía sin juicios. Él decía que muchos de los conflictos que vivimos aquí solo hacen sentido cuando los vemos del otro lado, donde percibimos que cada encuentro fue un espejo, cada dolor una lección. Kayse creía que el alma anhela por esos reencuentros, pues son ellos los que nos permiten cerrar ciclos y continuar avanzando. Para él, nada queda sin sentido. Todo es oportunidad de curación y expansión. En una lectura poco conocida, Kayse habló sobre las almas que se pierden momentáneamente tras la muerte. Él explicó que, en casos raros, cuando el alma está muy ligada a vicios, traumas o apegos materiales, ella puede permanecer vagando entre planos. Pero incluso en esos casos existe auxilio constante. Seres de luz se aproximan a esas almas, ofreciendo orientación y recordándolas de su verdadera esencia. El problema, decía él, no es la ausencia de luz, sino la rehusada en mirar hacia ella. El alma nunca está sola, incluso cuando piensa que está perdida. Esas palabras de Kayse resuenan hasta hoy como un recordatorio. Por más hondo que un alma caiga, siempre habrá una mano extendida, esperando el momento cierto para ser aceptada. Kayse también afirmaba que la muerte no es un evento aislado, sino parte de un ciclo mucho mayor, como un suspiro del alma entre dos grandes capítulos. Él decía que, al entender la muerte, comenzamos a vivir de forma más plena, pues el miedo deja de controlar nuestras elecciones y pasamos a valorar cada gesto, cada relación, cada instante. La vida no es una carrera hasta la muerte, decía, sino una jornada de recordación de lo divino que habita en nosotros. Esa visión transformaba la manera como sus oyentes encaraban el cotidiano. Muchos relataban que, tras conocer sus mensajes, comenzaron a vivir con más ligereza, compasión y propósito. Porque la muerte para Kayse era apenas un nuevo comienzo, el retorno a aquello que siempre fuimos. Y si todo esto parece nuevo, casi increíble, recuerda. Kayse nunca quiso que creyéramos ciegamente en sus palabras. Él decía, si esa verdad resuena dentro de ti, es porque ya estuvo contigo antes. Sus mensajes no eran para convencer, sino para despertar. Y despertar, como él bien sabía, ni siempre es confortable. Exige coraje, desapego y voluntad de mirar más allá de la superficie. Pero es en ese despertar que encontramos paz. Una paz que no depende del mundo externo, sino del recordatorio silencioso de que somos más que carne, nombre o historia. Somos alma en jornada, y la muerte, esa que tanto tememos, es apenas el momento en que el alma se recuerda de su luz. Una de las visiones más delicadas de Kayse envolvía el instante en que el alma percibe el impacto que causó en el mundo. Él describía ese momento como un espejo vibracional. No hay juicio externo, apenas la experiencia directa de las consecuencias de cada acto. Si herimos a alguien, sentimos el dolor que causamos. Si curamos, sentimos la paz que ofrecemos. Kayse decía que ese juicio final no era un tribunal, sino un reencuentro con la propia verdad. Para algunos, ese momento trae lágrimas de arrepentimiento, para otros, un profundo alivio. Pero en todos los casos, decía él, lo que reina es la comprensión, no el castigo, y ese entendimiento marca el inicio de una nueva etapa en la jornada del alma, el deseo sincero de evolucionar, reparar y crecer. En otra lectura, Kayse fue más allá y afirmó que hay almas que escogen conscientemente reencarnar junto a quien hirieron en otras vidas, no como punición, sino como oportunidad de restaurar vínculos. Él llamaba eso de acuerdos de curación. Madre e hijo, hermanos, parejas. Muchas de esas relaciones, decía él, tienen raíces profundas en historias pasadas, y cuando sentimos afinidad o tensión inmediata con alguien,
es probable que esos lazos estén manifestándose. Eso explicaría, según Kayse, por qué ciertos encuentros cambian nuestra vida entera. Son reencuentros espirituales, planeados incluso antes del nacimiento, guiados por la sabiduría del alma que busca liberarse de las sombras y caminar en dirección a la luz. Kayse también hablaba sobre las almas misioneras, aquellas que vuelven a la tierra no por necesidad propia, sino para ayudar a los otros a despertar. Dijo que ellas acostumbran tener vidas difíciles, marcadas por desafíos precoces y gran sensibilidad. Son almas que, incluso sin recordar, cargan dentro de sí una urgencia en servir, curar o inspirar. Él alertaba que esas almas pueden sentirse desplazadas en el mundo, como si no pertenecieran a este tiempo. Pero en verdad, son ellas las que traen luz a los momentos más sombríos. Para Kayse, reconocer ese llamado interior es el primer paso para cumplir el propósito, y al entender que el sufrimiento tiene un sentido más profundo, esas almas consiguen transformar dolor en sabiduría y silencio en presencia. En uno de sus relatos más simbólicos, Kayse contó que durante una lectura entró en un estado de conciencia tan profundo que pudo ver las capas del alma. Describió el alma como una espiral de luz en movimiento, con colores que cambiaban conforme los sentimientos predominantes de la persona. Él vio almas con tonos suaves de azul que transmitían calma, y otras con brillos dorados, irradiando compasión. Pero también vio almas obscurecidas por el miedo, por la culpa, por la rabia, y explicó que esos colores no eran definitivos. Ellas cambiaban conforme el alma se recordaba de su verdadero estado. Para Kayse, eso era prueba de que nada está perdido. El alma, por más herida que esté, puede siempre reencontrar su luz original, y fue por creer en esto que Kayse insistía en la importancia de la meditación y de la plegaria como caminos para sintonizar con los planos superiores aún en vida. Él decía que, al silenciar la mente y elevar la intención, el alma consigue tocar, incluso que por instantes, los planos que visitará tras la muerte. Para él, la muerte deja de ser un misterio aterrador cuando pasamos a conectarnos con esos planos desde ya. En varias lecturas, recomendó ejercicios simples de respiración y oración para abrir esa comunicación, pero siempre con una alerta. No busques pruebas, busca la experiencia, porque según Kayse, la espiritualidad no se prueba con argumentos, sino que se confirma en el silencio del alma que reconoce la verdad. Muchos preguntaban a Kayse si era posible comunicarse con los que ya partieron. Su respuesta era siempre serena. Sí, pero no como ustedes imaginan. Para él, el contacto con los muertos no dependía de rituales o médiums, sino de sintonía vibracional. Cuando pensamos con amor en alguien que se fue, cuando sentimos su presencia con el corazón calmo, estamos abriendo un puente sutil entre los mundos. Kayse creía que los que partieron continúan amándonos, observándonos y, en ciertos momentos, intentando enviarnos señales. Una música, un sueño, un pensamiento que surge de la nada. Son formas simples de contacto, pero para percibirlas, decía él, es preciso estar en paz. La desesperación bloquea, el amor aproxima. El alma escucha mejor cuando el corazón está sereno. En sus últimas lecturas sobre el más allá, Kayse dejó un recado que muchos estudiosos consideran su testamento espiritual. Él dijo que el mayor descubrimiento del alma tras la muerte no es el cielo, ni la reencarnación, ni los seres de luz. Es la percepción de que el amor es la única realidad. Todo el resto, cuerpo, dolor, miedo, éxito, fracaso, son experiencias temporarias, pero el amor permanece. Kayse describió ese amor como una energía viva, inteligente, que nos atraviesa, nos envuelve y nos guía incluso sin que percibamos. Y afirmó que al morir, el alma se da cuenta de que nunca estuvo sola, que siempre fue amada, incluso cuando se sentía perdida. Esa revelación, para él, era el verdadero despertar, y es eso lo que da sentido a todas las jornadas. Él también hablaba de la importancia de vivir con propósito, no un propósito grandioso, sino auténtico,
hacer el bien, cuidar de los otros, oír el corazón, buscar la verdad. Son actos simples que, según Kayse, elevan la vibración del alma, y cuanto más elevada sea esa vibración, más suave será el pasaje para el otro lado. Él decía que la muerte apenas revela lo que la vida ya mostraba en pequeños gestos. Una sonrisa sincera, una palabra de consuelo, una elección honesta. Todo eso construye en silencio el puente que el alma atravesará. Por eso, él pedía que las personas no esperaran el fin para comenzar a vivir espiritualmente. La vida es el ensayo. Y la muerte apenas el estreno de una nueva escena. Kayse también alertaba que el conocimiento espiritual por sí solo no basta, es preciso vivirlo. Dijo que muchas almas que buscaban respuestas no conseguían avanzar tras la muerte porque acumularon información, pero no practicaron compasión. Él comparaba eso a alguien que estudia sobre el mar, pero nunca entra en el agua. El alma, según él, necesita sumergirse. Amar, perdonar, servir, errar e intentar de nuevo. Es en la práctica diaria que ella se fortalece, y cuando parte, lleva consigo no lo que sabía, sino lo que fue capaz de transformar. Ese mensaje resuena como una invitación. Más que entender la espiritualidad, necesitamos encarnarla, porque sólo así estaremos listos para lo que viene después. Kayse decía que el mayor secreto de la vida tras la muerte no está allá, sino aquí. Está en la manera como escogemos vivir hoy. Cada pensamiento, cada acción, cada intención es un ladrillo en la construcción del camino que el alma recorrerá. Él no prometía respuestas fáciles, pero garantizaba que toda búsqueda sincera sería oída. Y si has llegado hasta aquí, tal vez algo dentro de ti esté comenzando a recordarse, porque esas palabras no son apenas informaciones, son semillas, y semillas cuando caen en suelo fértil, florecen. Kayse nos dejó mapas, pero cabe a cada uno trazar su camino con coraje y verdad. Y así, cuando la hora llegue, la muerte no será un fin, sino un reencuentro con todo aquello que realmente importa. Kayse cierta vez afirmó que hay más vida en la muerte de lo que conseguimos percibir con los ojos físicos. Él decía que al cruzar el umbral entre los mundos, el alma no encuentra oscuridad, sino luz. Una luz que no ciega, sino que acoge, que no interroga, sino que comprende. En uno de sus estados de trance más profundos, él describió esa luz como una inteligencia amorosa que envuelve el alma y le permite ver su propia esencia sin filtros. Es como si, por primera vez, ella se viera como realmente es, sin las máscaras que usaba en la tierra, sin los miedos que la limitaban. Muchos temen ese momento pensando que serán juzgados, pero Kayse garantizaba, el único juicio es el que hacemos de nosotros mismos cuando nos recordamos de quiénes podríamos haber sido. En varias lecturas, él destacó que el retorno al mundo espiritual es como volver a casa. El alma, al atravesar los planos, siente una mezcla de sorpresa y familiaridad. Sorpresa por recordar de todo lo que había olvidado, y familiaridad porque percibe que aquel siempre fue su verdadero hogar. Kayse decía que es en ese reencuentro que muchas almas lloran, no por tristeza, sino por alivio. Es como si todo el peso de la vida terrena se disolviera en segundos, y junto con ese alivio viene una certeza. Todo tuvo un sentido, incluso lo que parecía dolor sin motivo. La vida es una clase con muchas pruebas, él decía, pero nadie sale reprobado. Todos continúan aprendiendo. Esa era su visión de eternidad, un flujo continuo de evolución y recordación. Pero ni todas las almas aceptan ese retorno con facilidad. Kayse alertaba que la resistencia al desapego puede tornar la transición más confusa. Almas que partieron con rencor, con culpa o apego extremo a lo material, pueden demorar en percibir que ya dejaron el cuerpo. Él contó casos en que necesitó orientar espiritualmente durante el trance, hablando con almas que aún estaban presas entre los mundos. Eso, para él, era una prueba de que el libre albedrío continúa tras la muerte. Nadie es forzado a nada. Pero, más temprano o más tarde, todas las almas serán tocadas por la luz de la verdad. Y cuando ese momento llega,
no hay cómo volver atrás. Es como despertar de un largo sueño y percibir que la realidad es mucho mayor de lo que imaginábamos. En uno de sus relatos más tocantes, Kayse describió lo que llamó de el campo de descanso de las almas, un lugar vibracional donde las conciencias que pasaron por vidas muy difíciles pueden reposar antes de decidir su próximo paso. Él hablaba de ese campo con ternura, diciendo que era como un jardín silencioso, repleto de paz. Allí, el alma es acogida, no estimulada a actuar, sino a simplemente ser. Ese espacio, según él, no era fijo. Cada alma lo percibía de acuerdo con sus memorias y deseos. Para algunas era un campo florido, para otras una biblioteca o un templo, pero en todas las descripciones había un denominador común, un amor silencioso, paciente, que esperaba el alma florecer en su propio tiempo. Y así como Kayse veía el nacimiento como el inicio de una misión, él veía la muerte como el inicio de una revelación. Todo aquello que parecía confuso comienza a hacer sentido. Lazos que parecían quebrados se restauran. Y las preguntas que más nos perturbaban ganan nuevas respuestas, no venidas de fuera, sino surgidas de dentro del alma, como un eco antiguo que finalmente se hace oír. Kayse decía que morir es recordar, y quien recuerda, despierta. Su mensaje no era de miedo, sino de esperanza, una esperanza real, fundamentada en centenares de visiones, relatos y experiencias espirituales que él vivió y compartió con coraje. Él no pedía que creyéramos en él, apenas que oyéramos con el corazón. En las palabras de Kayse, la muerte es apenas un corredor entre dos grandes salones de la existencia, y cada persona que atraviesa ese corredor lleva consigo lo que cultivó, sus pensamientos, emociones, intenciones. Nada es olvidado, pero todo es comprendido con más profundidad. Él contaba que muchas almas se sorprenden al percibir que aquello que parecía pequeño, una gentileza, un gesto de compasión, un perdón silencioso, brillan como luces intensas en el plano espiritual. Mientras actitudes que parecían grandiosas, pero motivadas por el ego, casi no dejan rastro. Eso nos hace reflexionar, ¿qué estamos cargando con nosotros? Kayse decía que el alma no lleva bienes, títulos o conquistas externas. Ella lleva solamente el amor que dio, lo que aprendió y cuánto consiguió aproximarse de su esencia. Una vez, al ser cuestionado sobre lo que las almas sienten al llegar allá, Kayse respondió: sienten aquello que crearon dentro de sí. Para él, el más allá no es un lugar con muros o portones, sino un estado de conciencia, y cada alma vibra en sintonía con lo que cultivó en vida. Eso significa que dos espíritus que se amaron profundamente en la tierra pueden encontrarse con facilidad, pues sus vibraciones los aproximan. Ya aquellos que alimentaron odio, orgullo o indiferencia pueden tener dificultad en reconocerse. Kayse no hablaba de castigo, sino de resonancia. El plano espiritual, según él, es como una canción, y el alma encuentra las notas que combinan con su propia melodía. En una lectura que marcó profundamente sus oyentes, Kayse contó que durante el trance vio un grupo de almas observando la tierra de lejos, no con juicio, sino con compasión. Algunas deseaban volver no para huir del más allá, sino para completar aquello que habían dejado inacabado. Otras sonreían, en paz, sabiendo que cumplieron lo que vinieron a hacer. Kayse describió ese momento como un círculo de almas despiertas, que miraban hacia la vida con un amor maduro, sin apego. Para él, esa imagen resume el propósito de todo: vivir con presencia, partir con conciencia y retornar, si necesario, con sabiduría. La muerte no es el fin del camino, sino la curva que nos lleva de vuelta al punto de origen, más conscientes, más enteros, más libres. A lo largo de su vida, Kayse enfrentó críticas, escepticismo e incluso persecución por compartir esas verdades, pero nunca retrocedió. Él decía que si una única alma se recordara de quién era por oír sus palabras, ya habría valido la pena. Y hoy, tantas décadas después,
sus mensajes continúan tocando a quien está listo para escucharlas, porque ellas no pertenecen al pasado, pertenecen al eterno. Son susurros del espíritu, invitaciones para mirar más allá de la materia, más allá del miedo, más allá del fin. Y tal vez, en ese exacto momento, tú estés sintiendo ese llamado. No es coincidencia que esas palabras llegaron hasta ti. Es señal de que algo en tu alma está listo para despertar. Entonces respira hondo. Siente con el corazón, no con la razón. Kaise nunca quiso ser seguido. Quería apenas recordar a las personas que lo divino habita en cada uno de nosotros. Que la muerte no separa, apenas transforma. Que nadie está perdido, nadie está solo. Y que el amor, ese hilo invisible que conecta todas las almas, jamás se rompe. Esas palabras no son apenas un consuelo para los que perdieron a alguien. Son un recordatorio para los que aún están aquí. Vive con verdad, ama con entereza, perdona con coraje, porque al fin de cuentas, lo que Kaise más quería que supiéramos era esto, que incluso cuando todo parezca acabar, estaremos apenas comenzando de nuevo. Y si existe un mensaje que Kaise repetía incansablemente, era este: nada se pierde, todo se transforma. Incluso los momentos más oscuros de la vida tienen un papel en el despertar del alma. Los dolores, los miedos, las pérdidas, todo esto, según él, es materia prima para algo mayor. Kaise veía la existencia como un gran tejido siendo bordado por el espíritu, y cada hilo, por más confuso que parezca de cerca, forma un diseño armonioso cuando visto de lejos. Él decía que al morir, el alma se aleja lo suficiente para ver ese bordado completo, y es en ese instante que todo comienza a hacer sentido. Las personas, los dolores, los encuentros, los desencuentros, nada fue en vano. Todo estaba conduciendo el alma de vuelta para casa. Él también alertaba que incluso tras la muerte, el alma continúa aprendiendo, y que las elecciones hechas aquí repercuten allá. Por eso Kaise incentivaba la práctica del bien diario, no como obligación moral, sino como expresión natural del alma consciente. Él decía que gestos simples, como escuchar con atención, extender la mano a quien sufre, o incluso desear el bien en silencio, son como semillas de luz plantadas en lo invisible, y que esas semillas florecen, inevitablemente, del otro lado. Para Kaise, el cielo no era un lugar a ser alcanzado tras la muerte, sino un estado de conciencia construido aún en vida. Y vivir en armonía con esa verdad era para él la mayor forma de espiritualidad que alguien podría practicar. En sus últimos años, incluso debilitado físicamente, Kaise continuó atendiendo personas, leyendo almas, ofreciendo orientación con humildad y entrega. Él sabía que no era la fuente, era apenas un canal, y tal vez sea por eso que sus palabras aún toquen a tantas personas, porque no venían del ego, sino del espíritu. Él decía que las verdades que transmitía no eran de él, sino del plano mayor al cual todos pertenecemos, y siempre que alguien preguntaba cómo distinguir una verdad espiritual auténtica, su respuesta era simple: ella trae paz. Porque la verdad que viene del alma no agita, no confunde, no aleja. Ella calma, reconecta, recuerda, y esa fue hasta el fin la misión de Kaise: recordar a las almas aquello que ellas nunca dejaron de ser. Cuando encerraba sus lecturas, Kaise gustaba de repetir una plegaria silenciosa: que cada persona que lo procuraba pudiera encontrar su propia luz. Él no prometía milagros ni soluciones rápidas, pero ofrecía lo más valioso de los caminos, el del autoconocimiento, y enseñaba que la muerte, lejos de ser un castigo o un misterio temido, es un portal para ese reencuentro, un retorno a lo que es puro, esencial, eterno. Al comprender eso, muchos de sus pacientes no apenas se curaban físicamente, sino espiritualmente, porque descubrieron que no era preciso esperar la muerte para vivir la verdad. La verdad, decía él, comienza ahora, en el modo como miramos hacia nosotros mismos y para el mundo alrededor. Si sentiste algo durante este video,
un recuerdo vago, un escalofrío en el alma, una voluntad de reconectarse con algo mayor, sepas que esto no es por acaso. Tal vez Kaise esté susurrando para ti a través del tiempo. Tal vez tu alma, silenciosamente, estuviera esperando por ese momento, y ahora que llegó, lleva ese mensaje contigo. Comparte con quien también necesita recordarse. Escribe en los comentarios cómo esto tocó tu corazón, y si quieres continuar recibiendo contenidos como este, inscríbete en el canal. No por hábito, sino por elección consciente, porque cuando almas despiertan juntas, el mundo cambia. Y como Kaise decía, el verdadero despertar comienza cuando descubrimos que la muerte nunca fue el fin, sino el portal de vuelta para casa.